Indira Sánchez ha acompañado la gran tradición del café literario de Marco desde que empezó. Hola, ¿cómo estás, Indira? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al Museo Marco. Cuéntanos del principio, cómo surge la idea del café literario y qué padre que ha pervivido todo este tiempo. Exactamente, pues Marco, cuando abre sus puertas el 28 de junio de 1991 y empieza a promover el arte contemporáneo, ve la necesidad de promover también la literatura contemporánea. Por esta razón, pues se funda el programa de literatura conocido como Café Literario, el cual pues es, digamos, arrancado en su momento por el reconocido escritor y maestro del TEC de Monterrey, Pedro. ¿Estuvo siempre en asociación con el TEC, con la carrera de letras? En general, se ha tenido la participación de maestros tanto del TEC como de la UANL, como de la UDEM, como a nivel internacional. Pero digamos que sí tenemos como ese apoyo, sobre todo académico, de profesionalización de esta institución, justamente, la que mencionas. Oye, Indira, tienes 30 años aquí y ahora tú eres la encargada de la parte educativa. O sea, hay cursos y talleres continuos para niños y para adultos también. Exactamente, pues el museo con esta misión que tiene de promover el arte contemporáneo también busca acercar a los diversos públicos, niños, jóvenes, adultos, a la práctica del arte y bueno, también dentro de esta oferta tenemos el programa de literatura como es el Café Literario, que digamos crece enormemente cuando el maestro Fidel Chávez toma digamos el liderazgo de este programa y también va acompañado de escritores que visitaban pues, las instalaciones del museo y se hacían eventos abiertos al público. Por ejemplo, pues tuvimos a García Márquez, a Elena Poniatowska, entre otros escritores pues, de gran renombre, ¿no? El maestro Enrique Serna, me acuerdo, hace unos 5 o 6 años. Carlos Monsiváis, o sea, Sí, toda claro. bueno, tanto escritores nacionales como internacionales, pues han visitado el museo, han presentado sus libros. Aquí estamos enfocados, al igual que arte contemporáneo, en literatura contemporánea. Y bueno, tenemos alumnos que tienen más de 20 años o 25 años participando dentro de este programa de literatura. Y ahora estamos invitando al público a que... Bueno, pues estamos por celebrar los 30 años de este importante programa literario y bueno, también de la mano de los líderes que han diseñado esta experiencia con la literatura y que gracias a estos, digamos, responsables, nuestros públicos han tenido oportunidad de acercarse a literatura tanto nacional como internacional, como es la doctora Nora Guzmán, el maestro Fidel Chávez, actualmente el doctor Raúl Verduzco. Muy bien, Indira, felicidades a ti también por tus 30 años Gracias. ya, que aquí andamos desde hace mucho. Vamos a una pausa y continuamos en Taller Abierto, desde Marco. Raúl Verduzco, quien es doctor, pero casi que somos cuates de toda la vida, nos vamos a tutear, es coordinador académico del Café Literario de Marco desde hace 2 años. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Gerardo? Qué gusto saludarte. Oye, ¿qué te parece si platicamos, si nos das algunas pistas de el papel, la misión que cumple el Café Literario en la promoción de la lectura y además que nos acerca a los escritores pues contemporáneos, los que están haciendo la literatura así actualmente calientita? Sí, bueno, mira, la lectura bueno, creo que sabemos todo, es un fenómeno que aporta mucho, ¿no? Sobre todo a la comprensión del mundo, a la interacción humana, al entender el lugar del sujeto en el mundo, ¿no?
sin embargo, es un ejercicio. Desde siempre, ¿verdad? Desde siempre, claro. O sea, claro. a partir de la imprenta, a partir de, o de antes de cuando el hombre empieza a traducir el lenguaje oral a la letra, pues se da un salto enorme, cuantitativo y cualitativo en la comunicación y en la cultura. Pero pareciera que en los últimos años la lectura pues se ve como que se transfiere a la tecnología, como que todo digamos que el libro tiene una gran competencia con las redes sociales. Definitivamente. Perdón sobre que todo, te cambie la pregunta, no, pero para pero ser más específico. Me parece, particularmente con los medios audiovisuales, ¿no? Sí, claro. Ya hemos llegado a la conclusión en el campo literario, ¿no? Que el estatuto privilegiado que tenía la literatura pues ha sido desestabilizado, sino desplazado por otros medios también que complementan o que se alternan, ¿no? Se comparten este lugar de privilegiado como forma de comunicación, de manifestación de la cultura, ¿no? Mira, para que la gente nos capte más pronto, era más fácil atacar el Quijote o a Solá hace 50, 60 años que ahora. O sea, como que ahora se antoja menos entrarle a un libro así de exigente. Precisamente creo que esa es una de las razones por las que hay que recuperar la lectura. Textos de esta naturaleza, nos movíamos a otras velocidades y la lectura, como de largo aliento, tenía otro tipo se experimentaba de otra manera, precisamente porque no había prisa, porque no es que ya quiero acabar, no quiero saber qué sigue ya para terminar, quiero saber qué sigue para continuar, ¿no? Entonces, esta forma de acercarse a una historia o a un hecho comunicativo, vamos a ponerlo en términos más así abstractos, esta forma se ha ido perdiendo por las prisas, ¿no? Entonces, volver a la lectura es un ejercicio de paciencia, es desarrollar la paciencia también, aprender a escuchar, ¿no? Antes de que el texto nos termine de decir algo, ya lo interrumpimos porque queremos saber qué sigue, estamos tratando de avanzar al final, vemos finales posibles, etcétera, y a veces nosotros mismos nos predisponemos al resultado que va a tener el texto con nosotros porque lo queremos leer de cierta manera, aunque el texto vaya por otro lado. Si aprendemos a leer mejor, aprendemos a leer con más paciencia, aprendemos a escuchar el texto como alguien que está hablándonos, ¿no? A quien tenemos que escuchar completo y no le completamos las frases, ¿no? Entonces, esto es primordial, es un medio primordial para acceder al verdadero diálogo con el otro, no solamente a través del libro, sino después, fuera del libro, ¿no? En la interacción humana. Has dicho algo que me parece a mí nodal, el concepto del tiempo y promover la paciencia, porque es un imaginario eso de que tenemos prisa. O sea, como que el entorno nos hace creer que debemos de consumir 5 cosas en una hora en vez de un buen libro de largo aliento y que por supuesto tuvo mayor tiempo y mayor talento de inversión del autor y que por supuesto no nos lo deberíamos de perder. Exactamente, y justamente creo que nos hemos estado perdiendo de mucho. Lo que normalmente no nos perdemos es lo que va después a la televisión, que va a series, que va a formatos audiovisuales, es lo que más prevalece, ¿no? ¿Qué significa que ahora estén sacando finalmente, ¿no?, versiones para audiovisuales de Pedro Páramo? Bueno, otra versión de Pedro Páramo, versiones de 100 años de soledad, estas obras que parecían intraducibles a lo visual. Y no es que ahora tengamos más recursos que antes, que sí los tenemos, sino que parece necesario para poder acercar al público a estos contenidos. Sin embargo, siempre en esta remediación, en este cambio de un medio a otro, pues hay ganancias, pero también hay pérdidas, ¿no? Y creo que una de las pérdidas importantes tiene que ver con la imaginación. ¿Cómo imaginamos los espacios? ¿Cómo imaginamos a los personajes? ¿Cómo imaginamos las voces, ¿no? De pronto ya no las imaginamos, ya no las dan, ¿no? Entonces son formas un poco más digeridas, más procesadas de otra manera. Obviamente estos medios permiten otras cosas que la literatura no alcanza, ¿no? Pero también hay cosas que se pierden. Entonces mi invitación siempre es, hay que leer la novela y hay que ver la película, ¿no? Pero primero la novela.
Oye, Raúl Verduzco, cuéntanos de estos libros, por ejemplo, porque este tema da para mucho. Muchísimo. Y ojalá que luego lo platiquemos más, de verdad. Claro que sí. Porque en principio quedémonos con la paciencia. Recuerde el concepto y el lujo de la paciencia. Déseselo, regáleselo. Pero bueno, como literatura contemporánea, platícanos de esto. Bueno, estas obras que están por aquí están dentro del plan, ¿no?, del próximo ciclo del Café Literario, que comienza a finales de enero, principios de febrero. Estamos pensando, todavía no terminamos de decidir, ¿no? Siempre hay sorpresas, ¿no? Siempre llega un libro nuevo, un libro más que podría ser uno que tenía pendiente y digo, híjole, creo que sí vale la pena, hay que entrarle, ¿no? El Café Literario inicia en la última semana de enero. O primera de febrero, todavía estamos de 14 sesiones. 14 sesiones. Durante un semestre, son 14 semanas seguidas, se interrumpe normalmente en el receso de Semana Santa, primavera, para que nuestros participantes puedan, pues si tienen alguna otra ocupación, ¿no?, puedan tomársela. Y trabajamos normalmente con ponentes invitados, son 7 ponentes invitados, cada uno presenta y discute un texto literario durante 2 sesiones, 2 semanas seguidas, ¿no? 15 días, digamos. Entonces, tenemos la fortuna, bueno, después de la pandemia, justamente a mí, todavía no siendo coordinador, sino siendo ponente, me tocó la pandemia, ¿no? Estaba yo presentando una novela de Valeria Luiselli y la primera sesión fue presencial y se nos vino la pandemia y la segunda la tuvimos que hacer por Zoom y de ahí empezamos a hacerla en formato virtual. Viendo todas las posibilidades que se abrían, ¿no? Esto permitía que personas que no estaban en la ciudad pudieran asistir, personas que tenían problemas de movilidad pudieran estar presentes, pero también nos permitió invitar ponentes, expositores de otras partes del país, de otras partes del mundo. Hasta ahora no hemos ido muy lejos, pero Estados Unidos, sobre todo por la cuestión de los usos horarios. En algún momento quisimos traer un ponente de Alemania, pero pues las sesiones aquí son a las 6 de la tarde, 6:30, ¿no? Pues imagínate, a la 1 de la mañana era un poco complicado. Sin embargo, bueno, hemos estado buscando maneras y hemos podido invitar presentadores de diferentes partes de la República y ha enriquecido muchísimo la experiencia, ¿no? Entonces, el ponente presentará estos libros. Exactamente. Bueno, para este próximo ciclo, todavía estamos en proceso de construcción, porque como te digo, siempre hay sorpresas. Justamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tuve la fortuna de encontrarme con esta obra, que tenemos por aquí, de Agustín Fernández Mayo, recién salidita para el mercado mexicano. Una novela que salió, si no me equivoco, hace como 3 meses en España, fue un revuelo. Y es español. Ahora, es español el autor, sí, perdón. Y la acaban de traer justo en la Feria del Libro, empezaba la distribución para México. Entonces, bueno, ¿Se presentó? No se presentó, sin embargo, el autor, que vino a ver varias cosas, sí me tomó en un momento y me dijo, esta es la mejor obra que he leído, que he escrito, perdón, es la mejor obra que he escrito. Y le digo, bueno, ¿y por qué lo dices? Es que es contundente, tienes que leerla, ¿no? Y bueno, y aquí está. Y efectivamente, debo decir que ha sido una experiencia fascinante leerla. Es una novela que trata sobre la muerte de su padre, o el proceso de fallecimiento de su padre, cómo él fue gradualmente perdiendo la memoria hasta llegar a la muerte, ¿no? Esto es un acontecimiento que sucedió hace alrededor de 12 años, sin embargo, que le ha llevado todo este tiempo irlo procesando, ir formulando un poco la novela, pero de pronto, de golpe y porrazo, este año la escribió toda de un jalón. ¿Se llama? Se llama Madre de Corazón Atómico. De Agustín Fernández Mayo. Vamos a una pausita, Raúl Verduzco, y continuamos platicando de literatura contemporánea a propósito de los 30 años del Café Literario de Marco. Platicamos con Raúl Verduzco, coordinador académico del Café Literario de Marco, que me encanta el nombre. Y, oye, aprovechando la confianza, Raúl, acabas de regresar. Qué bueno que fuiste a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más importante en español del mundo. Y
Platicando o retomando lo que decías tú al principio de la importancia de la lectura, o sea, promover la lectura entre, no nada más entre los jóvenes, sino entre todos nosotros, a propósito de tantas tentaciones. ¿Cómo, cómo lo aborda, cómo lo ataca el café literario? O sea, ¿hay alguna conexión entre este fenómeno y lo que armas tú como programa? Claro que sí. Mira, la lectura, dice por ahí el filósofo Walter Benjamin, que la lectura, pues desafortunadamente, ¿no? Es un fenómeno solitario. No obstante, es un fenómeno de diálogo, ¿no? Es un fenómeno dialógico, porque tú dialogas con el texto dialoga contigo, el texto no sirve si no lo lees, no se activa hasta que no lo lees y lo procesas. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada lector tiene su propia lectura. Pensemos que antes, cuando había bajo índice de alfabetización, la gente iba a las plazas públicas a escuchar, ¿no? Incluso había gente que leía en voz alta. Los recitadores eran muy importantes precisamente por eso, ¿no? Y bueno, más en la antigüedad los trovadores y demás, ¿no? Sin embargo, esto generaba comunidad. De pronto la lectura, cuando todos aprendemos a leer o muchos aprendemos a leer, se vuelve un fenómeno mucho más individual, más solitario. Socializar ese diálogo, establecer diálogo, digamos, interpuesto, ¿no? Donde se cruzan las lecturas, donde se cruzan las miradas, ¿no? A mí me dijo tal cosa, pues a mí me dijo esta otra el texto, ¿no? Bueno, me gusta lo que te dice, quiero que empezamos a establecer conexiones, ¿no? Interacciones entre diferentes formas de ver el texto. Esto sucede, o esto se busca mucho en los círculos de lectura, donde se comparten estas cosas. Ahora, en el Café Literario de Marco tenemos un elemento académico que complementa esta experiencia de diálogo, ¿no? Enmarcándoles los textos, dándoles un poco más de contexto, dirigiendo algunas posibles líneas de interpretación para generar un diálogo más rico, ¿no? Algunos de los participantes, algunas participantes me han comentado, yo ya había leído este texto y no me gustaba como me gusta ahora, ¿no? Gracias a que tuvimos esta interacción, a que la expositora o el expositor nos puso en un contexto, nos llevó de la mano en algunos aspectos del texto para que nos ubicáramos mejor y pudiéramos desde ahí ir construyendo nuestras interpretaciones, y además los comentarios de los compañeros y las compañeras que enriquecen mi visión, me hacen tener una visión más amplia, perspectivas que no son necesariamente iguales. Hay personas que dicen, a mí no me gustó esta novela, y otro dice, pues fíjate que a mí sí, está padrísima por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y al final de la sesión, entre lo que dicen los compañeros y compañeras y lo que nos ayuda el ponente, ¿no? Permite hacer lecturas mucho más ricas, más complejas, más robustas de los textos. Y esto es, en definitiva, el elemento para mí más importante que aporta el taller, que es un espacio donde se dialoga, sí, pero es donde el diálogo está dirigido para que no nos perdamos y aprovechemos mucho mejor lo que el texto tiene para decirnos. Claro, enriquece la experiencia de muchas maneras, ¿verdad? Exacto. Por supuesto, si como dice Borges, el libro o la obra se completa en la imaginación, en el entendimiento del otro, del que lee, por supuesto que hay 20 interpretaciones que es muy rico compartirlas. A ver si no lo dije mal. Oye, platícame de los otros libros de una vez, Raúl. Sí, bueno, entre los otros textos que tenemos planeados para esta... Que se contemplan. Para este ciclo, salvo alguna otra sorpresita que me llegue por ahí, ¿no? Tenemos esta novela de Karina Sáenz Borgo, La hija de la española, que es su primera novela. Es una novela que inmediatamente que salió, una autora joven como de la edad, ¿no? Y de origen venezolano, que vive en España, ¿no? Y que sale de Venezuela pues ante la situación compleja que se vive en ese país, ¿no? Entonces la temática está muy relacionada con su propia experiencia de salida. Sin embargo, la novela es una novela interesantísima. No pretende ser biográfica ni mucho menos, simplemente las temáticas en las que aborda le son muy familiares. Y es una novela que inmediatamente que salió fue una gran revolución, traducida a muchísimos idiomas de inmediato, a 22 idiomas. Pero más o menos, ¿de qué trata?
¿De su experiencia? No. ¿De No, no. la situación de En Venezuela? en una situación, digamos, de un país innombrable, ¿no? Difícil de nombrar, de violencia, muy complicada, ¿no? La vecina, ¿no? Una vecina, hija de un español, una española, ¿no? La hija de la española, de pronto descubren que está muerta y o sea, la encuentran muerta en su apartamento, ¿no? en su casa, y al encontrarla encuentran una carta donde le conceden la nacionalidad, el salvoconducto para irse a España a protegerse como refugiada, ¿no? Y entonces esto genera toda una veta de posibilidades. Ahí me voy a quedar, no voy a decir más, que vuelve, bueno, la novela, una novela muy, muy interesante, muy rica, y una reflexión muy, muy interesante sobre la situación contemporánea, ¿no? Pues en general yo creo que en América Latina. Claro. Y platícame. Por otro lado tenemos también este texto que todavía lo estoy contemplando porque no he podido terminar de revisarlo en su totalidad. Sin embargo, es un texto de un autor islandés que no podré pronunciar, John Kalman Stefánsson. Bueno, mira, no me salió tan mal. Un texto que se llama Luz de verano y después La noche, que tiene varios relatos sobre un pueblo en Islandia, un pueblo pequeño de 400 habitantes, donde mayoría de la gente pues es bastante vieja, ¿no? Y justamente exploramos desde una visión muy poética, ¿no? Esta vida de un espacio donde casi no sale el sol, donde pues, se percibe, ¿no? un aislamiento, pero por lo mismo también una posibilidad de contemplación, ¿no? Muy, muy rica. Entonces, ha sido también un texto que estoy disfrutando mucho, entonces en este proceso de irlo explorando. Pero son cuentos, son narraciones. Son relatos que están entrelazados, ¿no? Pero justo son, como que tienen cierta autonomía, digamos, ¿no? pero que se conectan muy bien. Y por otro lado también tenemos acá al escritor. Este texto es del 2005. ¿No? Y por acá tenemos a Mircea Cartarescu, una novela titulada El Levante, que es un texto, novela poética, ¿no? Como una suerte como de parodia de una epopeya del pueblo rumano. Él es de origen rumano, es rumano más bien, y bueno, tiene un sentido del humor muy, muy fino, una imaginación poética espectacular y bueno, ya sin promocionar, pero esta editorial Impedimenta tiene unas traducciones estupendas, ¿no? Y particularmente, bueno, su traductora, que ha traducido toda su obra, toda la obra traducida al español de Cartarescu, traducida por Mariano Ochoa Derive, tiene unas traducciones espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, justo la idea es explorar diferentes experiencias, diferentes países, en un lapso relativamente corto de tiempo, entre los años 90. Este texto se termina de escribir por ahí del 90, un poco antes de que caiga el muro de Berlín y que acabe la cortina de hierro y que Rumania se convierta en otra cosa, ¿no? El resto de los textos son posteriores, son más nuevos, hasta llegar a este de Agustín Fernández Mayo, que sale en 2024, ¿no? Que todavía pues está, como te decía, recién salidito, ¿no? De esto y más habrá en este ciclo que inicia a finales de enero y que va a durar toda la primavera, ¿verdad, Raúl? Así es. Muchísimas gracias. Nos veremos entonces, ¿te parece? Claro que si nos sí. invitas. Con gusto. Será un placer tenerles en nuestro café literario este ciclo y los próximos ciclos por venir. Ojalá que puedan acompañarnos y disfrutar de esta experiencia de crear comunidad alrededor de la literatura. Claro que sí. Raúl, nos vemos. Gracias. Gracias a ti.